Un saludo para todos el día de hoy. La actividad se enfoca en los tipos de estudios en la investigación educativa. Esta actividad se realiza en el marco del Doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Quien les habla, Mario Andrés Espinosa. Los objetivos de esta actividad se enfocan en establecer los diferentes tipos de investigación y su adaptación en el contexto educativo. De igual forma, pretende identificar y aplicar los pasos del proceso general para llevar a cabo el diseño y puesta en marcha de una investigación educativa. ¿Por qué identificar el tipo de estudio a utilizar antes de investigar? Básicamente porque debe existir una coherencia con el objeto de estudio y el tipo de estudio a realizar. De igual manera, se debe mantener la relación con lo que se conoce o se ignora acerca de la problemática a estudiar. Asimismo, el investigador debe conocer los límites de acción y alcances de cada tipo de elemento a implementar en el proceso investigativo. De igual forma, debe guardar coherencia con el tema a tratar de explicar, responder, observar o describir en el fenómeno estudiado. ¿Cómo se define la investigación? Esta se define como un conjunto de procesos sistemáticos que pueden ser críticos y empíricos. Su propósito mismo es el estudio de un fenómeno o un problema en el contexto del investigador. En este organizador gráfico vamos a ver los diferentes tipos de investigación. Encontramos que la investigación educativa tiene unas especialidades y se deriva de esto especialidades como la psicología, la sociología, la antropología, la filosofía y la economía. De igual forma, cuenta con unos campos de investigación educativa y estos se dividen en investigación evaluativa, aplicada y básica. Esta investigación educativa cuenta con dos modalidades, una cuantitativa y una cualitativa. Dentro de las modalidades de la investigación cuantitativa contamos con la investigación experimental y la no experimental. La experimental a su vez se divide en experimental, semi-experimental y caso único. La no experimental se divide en investigación descriptiva, comparativa, correlacional, tipo encuesta y ex post facto. De igual forma, encontramos que la investigación cualitativa se divide en una modalidad interactiva y no interactiva. Esta interactiva a su vez cuenta con las divisiones de investigación etnográfica, fenomenológica, teoría fundamentada, estudio de caso y estudios críticos. La investigación cualitativa no interactiva se divide en análisis de conceptos y en análisis históricos. A continuación vamos a encontrar algunas de las definiciones de estos tipos de investigación. Dentro de la investigación experimental encontramos que en esta el investigador controla la variable independiente y a su vez la conformación de grupos que necesita para el estudio. En la investigación semi-experimental son diseños en los cuales no se ha podido establecer el azar en la formación de grupos. Y por último, la investigación no experimental es aquella donde el investigador no tiene control sobre la variable independiente ni conforma grupos de estudio. La investigación experimental permite determinar el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente, los efectos diferenciales de dos o más modalidades de una variable independiente sobre otra dependiente y el efecto conjunto de dos o más variables independientes sobre otra. Ejemplos de esta investigación experimental son estudios como por ejemplo los que se relacionan con el efecto de la autoimagen creada sobre el rendimiento académico
o la comparación del estudio individual con el estudio en un grupo sobre los niveles de aprendizaje. La investigación semi-experimental consiste en una serie de mediciones periódicas. Estas se hacen en las personas en estudio antes y después que se ha introducido la variable independiente. El principal problema de este diseño es el factor historia, constituido por la influencia que pueden tener factores externos al experimento durante su desarrollo. Un diseño con un grupo de control equivalente puede utilizar dos grupos naturales, como por ejemplo un grupo de alumnos de una escuela, el cual va a ser el grupo experimental, y un grupo control que se puede formar con sujetos que tengan características semejantes al grupo experimental. Investigación no experimental. Cuando el investigador hace el estudio, la variable independiente, quiere decir que la variable independiente, o sea, es decir, el fenómeno ya ha ocurrido. En este caso se denominan investigaciones ex post facto, que significa, pues, obviamente que han sido después del hecho. La variable independiente obviamente ya ha ocurrido cuando el investigador hace el estudio. Un ejemplo básico es la exposición a la televisión, o la observación que se puede hacer de un sujeto cuando éste se expone a la televisión. Como les había dicho antes, pues son investigaciones que ocurren después del hecho. Otra de las descripciones de los diferentes tipos de investigaciones se encuentra la investigación descriptiva. Esta analiza las relaciones entre las variables que influencian en un fenómeno. Se caracteriza por hipótesis directivas, observacionales y no experimentales. No hay manipulación de variables en este tipo de investigación. También encontramos la investigación de tipo explicativo. Esta está dirigida a responder a las causas o a los eventos físicos o sociales. Estas investigaciones son más estructuradas, van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno al que hacen referencia y pueden caracterizarse como explicativa, descriptiva, correlacional o exploratoria, pero no situarse como tal. Pueden iniciar como exploratorias y terminar como explicativas. Tenemos también el diseño etnográfico. La definición, nos dice que esto es un estudio del todo complejo de un grupo humano. Su objeto de estudio es un grupo humano cultural o étnicamente diferenciado, y los métodos de recogida de datos están específicamente en la observación participante y la entrevista a profundidad. Este diseño busca describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. Incluso pueden ser muy amplios y abarcan la historia, la geografía y los subsistemas socioeconómicos, educativos, políticos y culturales de un sistema social. El diseño fenomenológico. Se define como el estudio de los fenómenos sociales desde la perspectiva de los actores sociales. Su objeto de estudio está enfocado en grupos humanos o instituciones sociales. Su método de recogida de datos o información se enfoca en el trabajo de campo, la observación participante y la entrevista en profundidad. En este diseño entenderemos que los diseños son aquellos que se desarrollan por la Escuela de Chicago. Diferenciaremos estos frente a enfoques fenomenológicos como la teoría fundamentada, entrevistas fenomenológicas, biografías fenomenológicas, etc., que aunque utilizan la perspectiva fenomenológica y la postura del investigador, es sensible a los enfoques de los informantes. No definen entonces el trabajo de campo definido en la Escuela de Chicago. La teoría fundamentada se define como un diseño metodológico que pretende generar teorías que expliquen un fenómeno social en su contexto natural.
Su objeto del estudio es el fenómeno social para lo cual se sirve de informantes. Los métodos de recogida de información son el muestreo teórico y la saturación. El muestreo teórico selecciona casos o participantes conforme a las necesidades de precisión y refinamiento de la teoría que se está desarrollando. Una metodología adaptada al estudio de la realidad social que tiene sus antecedentes en el intervencionismo simbólico de Miat. Su pretensión última es comprender cómo funciona el mundo, acceder a la comprensión humana. La investigación basada en la teoría fundamentada es más interpretativa que descriptiva. En el campo de mi experiencia como investigador, actualmente desarrollo un proyecto denominado Variaciones en el rendimiento académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Pereira, tras la implementación de un aplicativo virtual basado en el modelo pedagógico Flipped School. Estoy en el marco de un paradigma post-positivista con un enfoque cuantitativo en el marco de un diseño experimental de tipo. En esta imagen podemos observar el proceso de investigación tomado del libro de la metodología de la investigación de Hernández Sampieri, en donde encontramos diferentes fases que van desde la 1 hasta la 10, donde se describen de alguna forma cómo deben constituirse estos procesos de investigación. Inician con una idea, planteamiento del problema, revisión de literatura, visualización del alcance de estudio, elaboración de hipótesis y definición de variables, desarrollo del diseño de investigación, definición y selección de la muestra, recolección de datos, análisis de datos y por último la elaboración de un reporte de resultados. De igual forma, el proceso de investigación en esta gráfica nos muestra los contenidos de ese proceso y las preguntas que nos debemos hacer para poder complementar cada uno de estos procesos de investigación. Encontramos que el problema nos evoca a preguntar de qué se trata lo que estamos abordando en nuestro tema de investigación. Las fuentes de información hacen referencia a qué se ha dicho sobre este tema. Los objetivos preguntan por la pretensión del estudio. Las hipótesis evocan la pregunta de qué posibles soluciones tiene el problema. Las variables nos hablan de los elementos que se pueden manipular, controlar y medir. El diseño nos pregunta por cómo van a controlar esas variables. Los instrumentos nos preguntan por cómo vamos a recoger los datos. La muestra nos hace la pregunta sobre qué sujetos trabajaremos. El análisis de datos nos pregunta qué análisis vamos a emplear. Y los resultados nos hacen la pregunta de cómo se expresan los datos y qué significan. Las conclusiones y las respuestas nos dicen qué hemos conseguido con el estudio. Y por último, el informe de investigación nos pregunta el cómo se comunicarán los hallazgos. Para terminar, podemos generar al final de esta presentación 4 interrogantes que nos permiten hacer un compendio de todo lo elaborado. En primera instancia nos preguntaremos cómo identificamos los principales tipos de investigación, qué aspectos debemos considerar antes de elegir el tipo de investigación, el objeto de estudio condiciona la elección del tipo de investigación y qué tipo o modalidad de investigación educativa requiere control sobre las variables. La bibliografía que ha acompañado el desarrollo de esta investigación es la del libro de Metodología de la Investigación de Humberto Ñaupas y la Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri. Por su atención, muchas gracias.